Buenos días a todos. Vamos a continuar el día de hoy para abundar un poco más en lo que vimos hace 2 domingos sobre los eventos finales, ¿sí? Finales o los últimos tiempos. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, en el versículo 24, capítulo 24, versículo 30. ¿Cuántos de aquí han escuchado últimamente que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Todos? ¿En donde? ¿En la tele? ¿Con la gente? Que ya se va, las películas, que ya se va a acabar el mundo, que ya, que los mayas se equivocaron, pero por poquito, que ya ahora sí se va a acabar el mundo como lo conocemos, ¿no? Mateo 24, 30. Esas son palabras de Jesús, ¿sí? Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Vamos a orar. Abba, papi, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de tener una relación contigo, Señor. Gracias por la salvación redentora de tu Hijo Jesús, porque gracias a su sangre nosotros estamos aquí como pueblo tuyo para aprender de ti, para buscarte y para cumplir un propósito en esta tierra. Señor, te pido que todo lo que hablemos aquí sea sabiduría celestial, divina, que proviene de ti, de tu Santo Espíritu, no sabiduría humana, carnal ni diabólica, Padre. Todos pensamientos que son mis opiniones, mis percepciones, Señor, los someto a la obediencia, los someto a ti, Cristo Jesús, para que tú seas, Señor, el que habla aquí, Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿sí se acuerdan que leímos hace 2 domingos lo de la parábola de la higuera? De aprendan de estas. Bueno, nosotros como hijos de Dios, pues somos parte de su cuerpo, sí, sí estamos bien hasta ahí, ¿no? Todos somos parte del cuerpo de Dios, todos formamos parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza, ¿sí? Cristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos el resto de los cuerpos. Hay unos que les tocó ser ombligos y no porque tengan la cara así, ¿no? ¿Verdad? Hay unos que les toca hacer pestañas, párpados, hay otros que les toca hacer como dedos, como uñas. ¿Por qué como uñas? Pues nomás llegan a rascar. Hay otros que les toca hacer estómago, hay otros que les toca hacer pies. ¿Quiénes son los que les toca hacer pies? Los que son evangelistas, precisamente, los que llevan el evangelio, ¿sí? ¿A quiénes les toca hacer manos? O sea, a los que llegan a servir, a orar, a consolar, a apapachar, ¿sí? ¿Quién les toca ser profetas? La boca, los profetas, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno vamos cumpliendo una función diferente en el cuerpo de Cristo. Y nosotros si no estamos desempeñando, no sabemos qué función tenemos o qué parte del cuerpo somos, pues necesitamos empezar a buscar cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? No es, no me ha tocado ver ahorita a alguna persona que sea todo, que sea ojo, nariz, boca, oído, manos, pies, ombligo, no. Aunque a veces podemos funcionar un poco como evangelistas, a veces podemos funcionar un poco como mano, a veces podemos funcionar un poco como nariz, ¿sí? Entonces, sin embargo, no vamos a desempeñar
todo, o sea, en pocas palabras, somos un cuerpo, somos como un equipo. No hay una persona que diga, yo solo puedo. Y yo todo. No. Entonces, bueno, Dios tiene un plan desde el inicio de los tiempos para el hombre, ¿sí? Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Tanto Dios tuvo un plan, ¿puedes poner la lámina, por favor? Tanto Dios tuvo un plan que la historia de la creación y de la humanidad se ha marcado por sucesos, ¿sí? Por sucesos que han cambiado pues el curso de la historia o la manera en que la gente se había acostumbrado a vivir. ¿Qué significa esto? Que Dios es un Dios activo, que Dios es un Dios de cambios, ¿sí? Que a Dios no le gusta que nos acomodemos. Yo me acuerdo una vez, hace poco, que Dios trajo algunos cambios a mi vida y yo lo primero que pensé, dije, pues no voy a estar cómodo así. Y yo escuché la voz de Dios clarita en mi pensamiento que me dijo, pues yo no quiero que estés cómodo, ¿cuándo lo vas a entender? ¿Sí? Dios no quiere nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos cómodos bajamos la guardia. Cuando estamos cómodos, ¿sí? Nos relajamos. Cuando nos relajamos dejamos de buscar al Señor. Esa es la realidad. Hay que estar cómodos en la presencia de Dios. Hay que estar seguros y confiados en Él, en su presencia. Pasar tiempo con Él. ¿Cuál es el riesgo y el peligro de estar cómodo? Cuando tú estás cómodo, por ejemplo, alguien de aquí o yo soy el único que hace eso, se sienta en la televisión nomás a cambiarle a veces. O te quedas viendo algo que ni siquiera le estás poniendo atención, pero como que te quedas descansando, así como en estado vegetativo en el sillón. Todos lo hemos hecho, ¿no? 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 ¿Nomás yo? Ah, bueno. Entonces, y no piensas en nada, ¿no? O a veces ni estás viendo la tele y te quedas sentado en algún lado así, o en la mesa, descansando, ¿sí? O en la cama, te quedas así tirado y pensando, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchas veces anhelamos esos tiempos. Anhelamos, decir, ay, cómo tengo ganas de ahorita llegar, estar sentadito, con un vaso de té helado y, ay, a gusto en mi casita, ¿verdad? Y eso no es un pensamiento correcto. Para la carne, para nuestro cuerpo es un pensamiento correcto, ¿sí? Pero para nuestro yo verdadero, que es nuestra alma y nuestro espíritu, no es un pensamiento correcto. Porque nuestro principal anhelo debe de ser cómo tengo ganas de llegar a casa, en vez de desear algo que me satisfaga alguna necesidad carnal, lo que necesitamos anhelar es la presencia de Dios. Es decir, ay, cómo tengo ganas ahorita de estar hincado, orando, buscando al Señor, sintiendo su presencia, ¿sí? Ese debe ser nuestro anhelo. Y cuando estamos cómodos en la carne, no buscamos la presencia de Dios, ¿sí? Y es triste, pues, pero es triste para nuestro cuerpo, pero debe ser alegría para nuestro alma y nuestro espíritu. Y nosotros debemos aprender y debemos empezar a desarrollar una vida del espíritu. Debemos de empezar de dejar de dar importancia a las cosas de nuestra carne, a los afanes diarios de la vida. Y no estoy diciendo que pongamos menos atención en el trabajo, que nos hagamos mal hechos. No, 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 no. Que nuestros principales anhelos y objetivos de cada día sea pasar tiempo con el Señor. Sea leer su palabra, sea orar, ¿sí? Ahorita que estábamos cantando y adorando al Señor, hace unos días Dios me estaba diciendo, pues, ¿sí se acuerdan cuando tuvimos aquí el mensaje que Michelle predicó sobre la alabanza? Que dijo que una de las cosas para las cuales habíamos sido creados era para darle la honra y la gloria al Señor, ¿sí? Significa que uno de nuestros propósitos en la vida es darle honra, gloria, alabanza, adoración a nuestro Señor Jesús, a nuestro Abba, Dios Padre, ¿sí? Es uno de nuestros propósitos en la vida. Y déjame te digo algo que Dios me mostró y dije, híjole, qué mal andamos aquí. Si tú terminas un día sin siquiera darle gracias a Dios, no porque te dio algo, no porque obtuviste una bendición, no, sin darle gracias a Dios por lo que Él es, porque Él es grande, porque sin importar que hayas recibido no alguna bendición, tú no le diste gracias, tú no exaltaste tu nombre, tú no dijiste, Señor, qué poderoso eres.
no cumpliste tu propósito ese día. Le estás robando algo que le pertenece a Dios, que es algo para lo cual Él te ha creado. Que es que le des la honra, que le des alabanza, que le des adoración. Y cuando tú oras y empiezas el día y, oh, Señor, en el nombre de Jesús, rápido, que este día venda mucho, que este día me vaya muy bien, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, amén, pum. ¿Qué hiciste? Fuiste a pedir, no fuiste a hacer lo que te corresponde, que es a dar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver todo esto, la honra, la gloria, la alabanza, buscar la presencia de Dios con los últimos tiempos? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conozcamos a Dios, en la medida que nosotros lo adoremos, en la medida que nosotros lo busquemos, en la medida que Él sea un anhelo para nosotros, en esa medida vamos a entender en qué tiempo estamos viviendo y vamos a entender qué debemos estar haciendo nosotros como parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No puedes entender los tiempos que Dios tiene para ti, no puedes entender las señales de lo que está pasando en el mundo si tú no tienes una relación personal, viva, amorosa, apasionada con el Señor. ¿Sí? Hace poco mi esposa en el Twitter puso que vivir en santidad es como estar enamorado. Que lo haces porque quieres, vives en santidad porque quieres, no porque tienes que. Cuando tú amas a una persona, llámese algún cónyuge, pues tu pareja, hijo, hija, mamá, papá, cuando tú amas a alguien, pues tienes detalles con esta persona porque por amor, ¿sí? No tienes detalles porque lo tienes que hacer. Y ahí les va otro tip. Si con la gente que amas haces las cosas porque tienes que hacer, entonces no está fluyendo un amor verdadero de ti hacia ellos. Si tú te conviertes si la gente que está a tu alrededor se convierte en un asunto más de tu agenda diaria, en un asunto más de tus actividades, algo ya no anda bien ahí. Porque nosotros no somos partes de la agenda de Dios. No, somos su creación. Él nos anhela. No nos necesita. Él nos anhela. Él desea una relación personal con nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces estamos bien con que necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos leer su palabra, necesitamos estudiar, necesitamos adorarlo. Queremos cumplir el propósito de Dios como siervos del Señor, pero no queremos cumplir el propósito primario de Dios en nosotros, que es que lo alabemos, que lo adoremos, que lo busquemos, que le demos la honra y la gloria. Hay un tema bien difícil con el cual todos le podemos empezar a dar la honra y la gloria al Señor, en nuestra manera de manejar. Cuando tú dejas pasar a alguien, cuando tú te portas de una manera amable, tú no le estás haciendo el favor a la persona, a los otros conductores. Tú estás dándole la honra y la gloria a Dios. Y en ese tipo de cosas sencillas como el manejo, como la manera en que te diriges a tus familiares, como la manera en que te diriges a tus compañeros de trabajo, en esa manera tú también le estás dando la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Bueno, entonces acabamos de leer Mateo, ¿sí? Sobre nadie conoce el día y la hora, y aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas, ¿sí? ¿Qué quiso decir Jesús con esto de la higuera? ¿Por qué dijo que nos fijáramos en la higuera? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Y aquí Dios nos está marcando, el mismo Jesús nos está marcando que una clave de los últimos tiempos es la higuera, ¿verdad? ¿Qué es la higuera? La higuera representa al país de Israel. La higuera representa a la nación de Israel. Hay otro versículo, justo por ahí donde está no se los voy a leer, ahorita es nada más para mencionarlo, donde Jesús maldice a una higuera y la seca. Y eso fue justo poco antes de que entregaran a Jesús
y lo mataron, lo crucificaron y todo el rollo. Ahí Jesús profetizó sobre la maldición que iba a venir sobre Israel, que como país se iba a secar, iban a sacar a sus habitantes de ahí y como una planta que se seca, pues ya no sirve para nada, ¿sí? Y, después dice, antes de eso dice Jesús, aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca, ¿sí? La higuera representa al país de Israel. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no es que debamos hacernos judíos ni debemos practicar el judaísmo, no, no, no. Debemos entender que Israel fue el país del cual el Señor sacó a nuestro Salvador, a Jesucristo. Israel fue la nación que Dios separó de todo el resto del mundo. Israel fue la nación con la cual Dios pactó para que de ahí saliera su hijo, para que de ahí naciera su hijo en esta tierra. Entonces el país de Israel, desde sus orígenes, tiene unos orígenes comandados, planeados y ejecutados por Dios. Por ejemplo, la historia de México. Nosotros sabemos que los aztecas, que los mexicas, que los toltecas, que los mayas, a ver, tiene un origen donde digamos, ¿aquí en esta persona empezó el origen de los mexicanos? No sabemos. Nuestros vecinitos, los estadounidenses, los gringos, pues sabemos que llegaron unos migrantes de Inglaterra, establecieron en 13 colonias y de ahí se esparcieron y empezaron. Hay muchas teorías, muchos dicen que los que llegaron eran cristianos y que empezaron en base a la palabra fundar el país, pero también muchos dicen que empezaron a vaciar las cárceles de Inglaterra porque estaban muy llenas y fueron los que mandaron también acá y esos eran los que eran la carne de cañón para conquistar. Tampoco sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos fue que ese país empezó a tomar la Biblia como la palabra de Dios y como el centro de su ideología para crear una nación y Dios los bendijo. Eso sí lo sabemos. Ya ahorita están en otra etapa. Pero la nación de Israel, nosotros sí sabemos con quién empezó. Nosotros sí sabemos Dios a quién levantó. Nosotros sí sabemos de dónde inició. Sabemos cuáles son las personas de las cuales son los patriarcas de Israel, lo podemos estudiar en la palabra, y sabemos que todos esos patriarcas tuvieron una relación o un encuentro personal con el Señor, y no solo con el Padre, sino también con el Hijo y también con el Espíritu Santo, todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarse que el pueblo del cual naciera su Hijo y viniera a la tierra para ser un Salvador para todo el mundo, fuera un pueblo que estuviera cimentado 100% en su palabra. ¿Sí? Es como tú cuando te conviertes, naces de nuevo, aceptas a Jesús en tu corazón, necesitas aprender para cambiar tu mente y ahora empezar a vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivas, ¿sí? Dios dijo, mi hijo, el Salvador que yo voy a mandar a la humanidad para relacionarme con ellos, para que a través de él yo tenga un pueblo que me ame y yo lo ame y sea una relación recíproca. Mi hijo tiene que llegar a un pueblo del cual lo esté esperando con ansia. Un pueblo del cual toda su historia represente la vida de mi hijo. Un pueblo del cual todo lo que yo haga no se le dé la honra ni la gloria a nadie más que a mí. Un pueblo en el cual todos vean que mi mano está con él. Por eso Jesús apartó un pueblo. Por eso Jesús apartó una nación para él, por medio de esa nación, que de ahí naciera el Mesías, el Salvador. No sé si está quedando claro por qué Dios escogió un pueblo, que es Israel, y no pudo haber escogido a un amigo de allá de Siria, a otro amigo de Babilonia, a otro amigo de China, de Japón, y luego los juntó y formó un pueblo, ¿no? Dios, si vemos desde Génesis, empezó con una pareja y luego de ahí, de esa pareja, de toda la descendencia de pareja, escogió una línea y esa línea la continuó y la preservó, ¿sí? Sin embargo, aún así, con todo eso, el pueblo de Israel fue desobediente y rebelde a Dios.
Y bueno, también por eso hay tanto antisemitismo ahorita. Entonces, bueno, la parábola de la higuera habla del país de Israel, ¿sí? Y que dice, cuando vean que reverdece, que sus ramas están tiernas, sepan que el verano está cerca. Y eso lo dice porque hubo un tiempo en el cual Israel estuvo seco como país, no existía como país. Y a partir de 1948, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas dijo que estableció que Israel ya iba a ser reconocido como país para que todos los judíos pudieran regresar a Israel. Entonces ahí hubo un reverdecimiento de la nación de Israel. Y a ese reverdecimiento se refería Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Jesús se refería a la generación que estuvo con él hace 2000 años? No. Se refería a la generación que le tocó entrar al país de Israel ya como un resurgimiento de un Estado judío. Es en 1948. No quiero dar fechas, ni es correcto ponerle fechas a los últimos tiempos, porque aquí todavía Jesús hace la aclaración. Pero en cuanto al día y a la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, ¿sí? Lo que podemos entender de aquí es que cuando Jesús dijo, les aseguro que esta generación no pasará, se refería a la generación de los pequeños que entraron a poseer el Estado de Israel ya como país. Entonces, aquí va un tip para nosotros como hijos de Dios. Israel es nuestro termómetro. Nuestro termómetro no es Peña Nieto, nuestro termómetro no es Barack Obama, nuestro termómetro no es la Unión Europea, nuestro indicador no es el Medio Oriente, no es Ahmadinejad, el presidente de Irán, nuestro termómetro no es la crisis económica, nuestro termómetro no son los sexenios, como habitualmente es aquí en México, que para nosotros en México decimos, ¿cuáles son los últimos tiempos cuando se va a acabar el sexenio? ¿Verdad? Que dicen que cada 6 años se reinventa nuestro país, no es cierto. Pero ese no es nuestro termómetro. Nuestro termómetro como hijos de Dios, como personas redimidas, salvadas por Jesús, que tienen su nombre anotado en el libro de la vida, nuestro termómetro es Israel. Y Jesús dijo, cuando vean que la higuera, que sus ramas están tiernas y sus hojas reverdecen, entonces el verano está cerca, entonces el tiempo está cerca, ¿sí? Una generación tarda, según los sociólogos, a contar cuántas generaciones pasan, tardan un periodo máximo promedio de 80 años. ¿Sí? Saquen sus conclusiones. Si la generación cuenta a partir de 1948, más 80 años, pues ya estamos cerca, ¿no? Muy cerquita. Y Jesús dijo, esta generación no pasará. Esta es una de las claves bíblicas proféticas que muchos entendemos como que por qué estamos en los últimos tiempos. Y esta es solo una pista. Bueno, entonces estamos de acuerdo con que la higuera representa a Israel, ¿sí? Cuando lean en la Biblia, miren lo que le pasa a la higuera y cómo la higuera reverdece y cómo se refiere al país de Israel, ¿sí? No se refiere a la iglesia, no se refiere al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque el cuerpo de Cristo ciertamente tuvo un reverdecimiento que fue con la Reforma, con Martín Lutero, después de un periodo de oscurantismo, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos ahora a Lucas 21, versículo 5. Este está larguito y vamos a leer mucho, para variar. Lucas 21, versículo 5. Está ahí adelantito. Estábamos en Mateo, nada más avanzamos 2 libros, Marcos y Lucas. ¿Sí? 21, versículo 5 dice, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado.
Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? Jesús les responde, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo de cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Y volvemos otra vez. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Versículo 34. Tengan cuidado. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Ok. Bueno, vamos a ver aquí en la lámina, vimos hace 2 domingos cuáles es los sucesos bíblicos, ¿sí? O los sucesos que han marcado la humanidad. Pues primero la creación, la caída del hombre, el diluvio, el pacto con Abraham, la primera Pascua, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Esdras y Nehemías, el nacimiento de Cristo, resurrección de Cristo, aparición de la iglesia, ahí empieza nuestro tiempo. Luego, la tribulación, estamos cerca, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el milenio, la batalla final o juicio de Satanás, el juicio del gran trono blanco y el cielo nuevo y la tierra nueva, y por último, con Cristo a la eternidad. Bueno, nosotros vamos en el 11. Todos esos sucesos faltan por suceder, pero ya estamos cerca. Los primeros 10 son sucesos que tienen que ver directamente con el pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Todos estos 10 primeros tienen que ver con el pueblo de Israel. Ya los 11 son a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia es mundial. El evangelio se predicó a todas las naciones, a todas las razas, ¿sí? Después la tribulación y el rapto de la iglesia. Bueno, vamos entrando en materia. ¿Cuáles son los reinos que nos marcan los tiempos para que se cumplan las profecías?
¿Sí? ¿Cuáles son esos reinos? Le puedes dar a la... Ven ahí una escultura. Vamos, acompáñame al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 26. Daniel, capítulo 2, versículo 26. Daniel es de los, casi de los últimos libros del Antiguo Testamento. Daniel 2:26. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Aquí vamos a hacer un paréntesis. Resulta, les voy a dar una introducción rápida. El rey, ¿sí? Nabucodonosor, que era el rey, el imperio más grande que había hasta esa época, y si se ponen a estudiar, yo creo que ha sido el imperio más dominante de toda la historia de la humanidad, el imperio babilónico, ha sido porque hasta la fecha todavía hay costumbres y todavía hay ciertos remanentes de lo que es el imperio babilónico en todo el mundo. Entonces, el rey tuvo un sueño, pero no lo contó. Dice que juntó a todos sus sabios, a todos los magos, astrólogos. Hace cuenta que juntó a todos los brujos, hechiceros, a los del tarot, a los del no tarot, a los que leen la lotería, a todos los juntó y les dijo, tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Pero para ver si es cierto que tan salsas, ustedes tienen que adivinar primero qué sueño tuve y me lo tienen que interpretar. Entonces, pues humanamente, ¿quién puede hacer eso? Ni aun los demonios pueden hacer eso porque los demonios no pueden leer tu mente a menos que tú se los permitas. ¿Sí? Los demonios no tienen esa capacidad de ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Solo Dios. ¿Sí? Entonces nadie pudo. Entonces el rey se enojó tanto. Imagínate, si era el rey más poderoso de la tierra, pues tiene una manera de pensar de lo que quiero lo consigo, y si no lo consigo, pues voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito. Resulta que el rey mandó matar a todos los sabios, magos, astrólogos, hechiceros, adivinos, a todos, porque ni uno pudo interpretarle. Y entonces Daniel, que había sido el deportado de Israel a Babilonia, que había sido educado en el palacio para servir con el rey, pero Daniel era un hombre de oración, era un hombre que buscaba a Dios, no porque tenía que, sino porque él amaba mucho a Dios. Entonces Daniel fue y le dijo al rey, ahora sí, en el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Si el rey dijo, pues me dejas en las mismas, man. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Qué los postreros días? Los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano,
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Sí? Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí vemos, vamos a detenernos tantito ahí. Aquí, bueno, por la iluminación no se alcanza a ver muy bien, pero ahí tenemos una estatua, ¿sí la alcanzan a ver? Más o menos. La parte de arriba es la cabeza de oro, ¿sí? Que aquí le dice Daniel que corresponde al rey Nabucodonosor, ¿sí? Dice, tú eres aquella cabeza de oro, versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, aquí está hablando que los diferentes elementos o metales que conforman la estatua son diferentes reinos que iban a venir desde el rey de Babilonia hasta los últimos tiempos. ¿Sí? Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. ¿Sí? Hasta ahí. Bueno, ¿cuáles son estos 5 reinos que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor? Primero hay que analizar qué milagro tan grande que Dios le reveló a Daniel en visión el sueño que tuvo el rey y todavía le dio la interpretación. Humanamente eso, no, pues, ni aunque fumen de lo mismo, no. ¿Sí? Es más, aunque tú veas la misma, vas al cine y ves la misma película que otra persona, tú entiendes cosas diferentes. Puede ser que a ti te guste la película y a ti no, ¿verdad? Que vamos a ver una película y dice, oye, estuvo bien padre la película, así, híjole, así. Y el otro, no, a mí no me gustó, yo esperaba un mejor final. Que la canción. Pero que hubiera esta sincronía, ¿qué significa? ¿Qué significa este prodigio que Dios hizo con Daniel? Que la historia de la humanidad de la tierra está en manos de Dios. Que los reinos están en manos de Dios. Que aunque veamos reinos perversos, que aunque veamos reinos muy prósperos, que aunque veamos reinos que dicen que no creen en Dios y que no hay Dios y todo eso, aún esos reinos están en manos de Dios. Y si Dios los tiene es por un propósito. Vamos, el primer reino, que es la cabeza de oro, es Nabucodonosor. Por lo cual entendemos que de acuerdo a Dios, Nabucodonosor ha sido el rey más grande que ha conquistado la mayor parte del mundo. No Gengis Khan, no Napoleón, no los ingleses, no Alejandro Magno, no, Nabucodonosor, ¿sí? Y no solo conquista militar, sino también conquista cultural y religiosa, ¿sí? Nabucodonosor fue el primero. Nabucodonosor fue el primero en instituir un sistema político burócrata lo suficientemente eficiente para poder organizar todo un imperio, ¿sí? Nabucodonosor tenía muchos políticos, sátrapas les llamaban, y gobernadores.
Después tenemos el reino medo-persa, donde ya fueron los siguientes reinos, Darío, Ciro y todos esos, ¿sí? Que fue ya lo que quedó ya del reino babilónico. Después, cuando los medo-persas dejaron su lugar en la historia, vino el reino griego macedonio, encabezado principalmente por Alejandro Magno, ¿sí? ¿Qué característica tuvo? En Babilonia estuvo Daniel, se le dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor. En el reino medo-persa, ¿sí? Bueno, y en el reino de Babilonia se destruyó, se saqueó el templo que era de Salomón se saqueó, ¿sí? En el reino medo-persa se reconstruyó el templo, se reedificó el templo. En el reino griego macedonio, que fue Alejandro Magno, fue cuando se conformó todo el Viejo Testamento como lo conocemos y se hizo una traducción al griego que se le conoce como la Septuaginta, ¿sí? Y fue cuando se obtuvo un libro de lo que era el idioma internacional en aquellas épocas, que era el griego, ¿sí? Después siguió el Imperio Romano, que ha sido uno de los más terribles que ha habido por la brutalidad con lo que han conquistado y se extendieron y todo eso, ¿sí? En el Imperio Romano vino Jesús, murió y resucitó, ¿sí? Y en el Imperio Romano fue cuando apareció un señor que se llamaba Constantino y que dijo que el cristianismo iba a ser la religión oficial de todo el mundo, la verdadera. Y él se autonombró como el máximo representante, que listo, ¿verdad? Qué hábil. Eso fue por ahí del siglo III, en el Imperio Romano. Y después tenemos la mezcla de hierro y barro. ¿Alguien ha podido mezclar hierro y barro? Ahorita ya hay unas mezclas, unas aleaciones de cerámica, que son parte metal y parte lo que es cerámica, pero son muy frágiles, ¿sí? Tanto como para hacer un hierro. Hay hasta cuchillos, no sé si los han visto, pero son cuchillos para cocinar. Pero es una alianza, como dice la Biblia, en parte débil y en parte fuerte. Sin embargo, escuchen, esa alianza, parte débil y parte fuerte, ¿por qué es fuerte? Porque trae hierro del Imperio Romano. Ojo. Y dice que es una alianza de varios reinos, por lo tanto es la Unión Europea. Díganme cuál sistema político financiero ahorita es el único que aglutina a varios reinos, a varios países. ¿Cuál? El euro. ¿Y quién es dueño del euro? La Unión Europea. Entonces la Unión Europea es el último reino en el cual Dios le mostró a Nabucodonosor que iba antes de que viniera por segunda vez su hijo Jesús. O sea, ya no va a haber otro reino dominante sobre la tierra. ¿Qué significa? ¿Que la Unión Europea se va a volver más dominante de lo que es ahorita? Sí, sí se va a volver más dominante. Y si se fijan, estos reinos, todos tienen que ver en algo con la historia de Israel o de Jesús, o del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí no aparece un imperio nazi, porque pues no logró conquistar y vivir en paz cierto tiempo. Tampoco un imperio italiano, francés, inglés. Porque ellos, porque aunque fueron grandes naciones que lograron conquistar y educar a gran parte de la población, también los moros, los musulmanes, ¿por qué no aparecen aquí? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios no los mencionó a ellos? Porque no, porque se iban a deshacer, es eso, que no iban a ser tan perdurados, o sea, que no iban a perdurar tanto como estos. ¿Y por qué otro detalle? ¿Eh? No estaban en el propósito, pero ¿saben cuál es el detalle más importante? No tenían que ver directamente con la historia de Israel. Los nazis sí, ¿sí? El imperio otomano, pues, que era lo que quería formar otra vez Hitler. No, ¿por qué no aparece ahí ese imperio? Porque ese no se logró consumar como imperio.
Hay profecías en el libro de Ezequiel que hablan precisamente del holocausto. Luego hay una profecía, ¿han leído la profecía de los huesos secos? Hay una profecía donde Dios le dice, ¿Mm? donde Dios le dice al profeta, lo pone delante de un cementerio, así, pero sin tumba, así puros huesos de humanos secos. Y le dice, profetízale a esos huesos secos. Y los huesos empiezan a unir entre sí, a formar cuerpos, luego les empiezan a salir músculo, carne, piel, órganos, todo eso. Y hace unos meses el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que ya se había cumplido esa profecía de los huesos secos porque Israel ya había nacido otra vez como nación. De los huesos se había levantado. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 reinos que rigieron desde el punto de vista y desde el cual Dios les ha dado más autoridad que a cualquier otro reino. Al imperio alemán Dios no le dio tanta autoridad como al babilónico, ni al medo-persa, ni al griego. ¿Por qué? Porque les duró poquitos, 5 años creo, 8 años les duró el volado de los alemanes. A los franceses también. O sea, fueron imperios que se querían establecer y siempre estaban en guerra. Y los otros grandes imperios como el de Gengis Khan, pues no menciona aquí porque pues no tenía nada que ver con Israel. ¿Estamos de acuerdo? E Israel es la higuera y Jesús nos dijo, fíjense en la higuera. Todo esto tiene que ver con la higuera. Sin embargo, el último reino tiene que ver con la higuera y con el cuerpo de Cristo. ¿Va? Ok. De ahí ya nos podemos pasar, ¿te puedes devolver a la lámina anterior? De ahí nos pasamos a lo que es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La tribulación es un periodo de reinado del anticristo, junto con la bestia y junto con el falso profeta, por 7 años, dividido en 2 periodos, de 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sí? Como el diablo es imitador de Dios, el diablo también va a tener su Trinidad. Así como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el diablo va a ser la bestia, el anticristo y el falso profeta. ¿Sí? En la estatua, la unión también de barro y hierro se refiere a una unión, una unidad religiosa que va a haber en el mundo, que ahorita se le llama ecumenismo, donde católicos, católicos ortodoxos, coptos, islámicos, todas las religiones se van a unir para dar un solo poder religioso. Ecumenismo, ¿sí? Y si ustedes han leído las noticias últimamente, el nuevo papa que acaban de nombrar, ya no se ha llevado haciendo otra cosa más que tener reuniones con el papa ortodoxo griego, que con su contraparte del judaísmo, de los judíos, ¿sí? Ya se están llevando a cabo reuniones para unificar todas las religiones. Y aún, déjeme decirle, muchos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, están emocionados por este ecumenismo que se está dando. Y es parte del último reino que vimos, de la unión, de la alianza de barro con hierro. ¿Sí? El hierro representa Roma. ¿Cuál es la religión oficial romana? La católica. Y eso se va a unir también con otras religiones de barro. Y eso se llama ecumenismo y eso es lo que están buscando ahorita. Que hay un solo Dios, que hay una sola religión, que hay varios caminos para llegar al Padre, que mientras seas bueno y te portes bien, ay, qué bonito, ¿verdad? Y la Biblia que nos dice, hay un solo camino para el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. ¿Sí? Aunado a eso, también lo van a hacer una mezcla con las ideologías de la nueva era. Todo lo que es la astronomía y las pirámides y las vibras y todo ese rollo, van a hacer una unión así. ¿Sí? Entonces de ahí la tribulación es el periodo de 7 años que también, ahora ahí mismo en el libro de Daniel, váyanse a Daniel capítulo 9, versículo 20. Daniel 9, versículo 20. Por eso nosotros es importante que no vivamos una religión.
¿sí? El mundo dice que lo que nosotros practicamos es una religión, pero lo que nosotros vivimos no debe ser una religión, debe ser una relación viva con el Señor, una relación viva con Dios, ¿sí? Nosotros no podemos decir, ¿por qué? Porque va a haber un movimiento mundial. De hecho, el espíritu del anticristo ya está operando para poder unir a todas las religiones. El espíritu del anticristo se va a meter en la mente, se está metiendo en la mente de la gente para hacer que piensen de manera diferente. Hace unos días estaba leyendo que los de la nueva era dicen que en el 2012 lo que predijeron los mayas no fue el fin del mundo, fue el fin del acomodo de los astros para que se diera una nueva vibración cósmica y que de acuerdo a esa vibración cósmica todos empezaran a pensar más espiritualmente. Es que explicación tan complicada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tú ves, ellos están explicando el mover del anticristo para que todos piensen igual y ¡pum! Digan, ok, mi religión, pero todos, Alá es lo mismo que Jehová. Dicen, no, pues claro que no. Si Dios fuera así, el mismo Dios para todos y hay varios caminos para él, ¿para qué Dios hubiera tenido un pueblo escogido? ¿Para qué Dios hubiera mandado un Mesías? ¿Para qué? Pues si todo es lo mismo, todos vamos a llegar a Dios. Pues, no, Dios tiene un propósito y es separar las ovejas de los machos cabríos. O sea, separar a su pueblo del que no es su pueblo. ¿Sí? Daniel 9, versículo 20 dice, profecía de las 70 semanas. Les recomiendo que lean este libro de Daniel. Son 12 capítulos nada más, está cortito, pero ahí si quieren entender mucho de los últimos tiempos, lean el libro. No se desesperen si no le entienden al principio. Es esto como decía mi papá ahorita al principio, necesitamos estudiar la palabra. No nomás leer el versículo que nos toca hoy y ya, hoy me va a ir bien. No, eso es aparte. Necesitas estudiar, ¿sí? Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjese, el ángel Gabriel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto de muchos a la mitad de la semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Vamos a explicar qué son 70 semanas. Es el periodo que le dijo el arcángel Gabriel que iba a suceder desde el reino de Babilonia hasta los últimos tiempos, 70 semanas. Cada semana se puede interpretar como un periodo de 7 años y hay muchísimas interpretaciones para poder llegar a contabilizar años. No nos vamos a meter eso ahorita porque es un tema demasiado largo, ¿sí? Complejo y necesitaríamos ver otras introducciones, ¿sí? Sin embargo, lo que podemos determinar ahorita, viéndolo no como semanas humanas, sino como unidades de tiempo que Dios marcó, ¿sí? Cada semana es una unidad de tiempo que Dios marcó, le dio a Daniel. Le dice que al final de la semana 62, la vida del Mesías iba a ser tomada. Él estaba diciendo que un periodo de 62 semanas, ¿sí? Iba a ser
cuando viniera Jesús e iba a morir por nosotros. Después de esas 62 semanas, ¿cuánto nos faltan para las 70? 8 semanas. Iba a haber 7 semanas, ¿sí? Para llegar a 69 semanas. Y luego iba a haber una semana, la última semana. Que esa última semana la podemos entender como un periodo de 7 años. Una semana tiene 7 días y cada día representa un año. Entonces, la última semana, que es la semana 70, es el periodo donde va a venir el anticristo y va a ser la gran tribulación. ¿Por qué la gran tribulación? Porque en ese periodo el anticristo va a reinar como un presidente único sobre toda la tierra, universal. ¿Sí? Ahora, la iglesia, nosotros, se dio, al llegar a la semana 69, que fue cuando se destruyó el segundo templo, que fue el que Jesús, vimos hace ratito que Jesús les dijo, les aseguro que todo este templo se va a destruir y no quedará nada. A partir que se destruye ese templo, ¿sí? Se empieza a contabilizar otra vez hasta la semana 69. Y ahí hay un paréntesis. Después de Jesús viene el tiempo de la iglesia. Imagínense ustedes que entre la semana 69 y la 70, el tiempo se congeló, porque es el periodo de la iglesia. Nosotros ahorita estamos entre la semana 69 y la 70. Son unidades de tiempo un poco complejas que no cada semana tiene el mismo número de años. ¿Sí? Les digo, esto es todo un tema. ¿Sí? Entonces, vayan a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Sí, leímos Apocalipsis 13, 16. Leímos en el último versículo que leímos ahorita de Daniel, que dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Aquí el arcángel Gabriel estaba avisando a Daniel que iba a venir un anticristo que iba a lograr unir a todos los reinos con un falso pacto de paz y que iba a permitir que Israel, iba a dar las condiciones propicias para que Israel construya por tercera vez el templo de adoración a Dios. Se ha construido ese templo 2 veces, ¿sí? Entonces, el primero, y lo pusimos aquí está, el primero fue el templo de Salomón. Después fue destruido con la conquista de Babilonia y todo ese rollo. Y luego después el segundo templo, que es el templo de Esdras y Nehemías, ¿sí? Que fue el templo que le tocó a Jesús cuando él llegó a la tierra. Después ese segundo templo fue destruido, ¿sí? Ya después cuando Roma conquista Israel, no hubo destrucción del templo, sino después de que muere Jesús viene una destrucción del templo años después. Entonces los judíos, los israelíes, están esperando construir su templo. Y como ahorita la nación de Israel floreció otra vez, y es una nación muy poderosa, es de las más poderosas del mundo. Israel es una potencia en tecnología agroindustrial, potencia económica, potencia militar, ¿sí? Potencia en tecnología, en electrónica, comunicaciones, todo eso es potencia, ¿sí? Y leímos, Jesús dijo, ¿sí? Cuando la higuera reverdezca. Y ahorita ya reverdeció. Y ya nunca más esa higuera va a volver a marchitarse, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, ¿sí? La Biblia también da significados a los números son importantes. Por ejemplo, la Biblia dice que el número 10 es número de plenitud, el número 2 es gobierno, ¿sí? El número 4 es estar completo, el número 3 es Trinidad, el número 7 es el número de Dios, es perfección, el número 6 es el número de hombre, ¿sí? Es el número de hombre. Y si tenemos 666, pues simboliza la falsa Trinidad, ¿sí?
La bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces, en este periodo de la gran tribulación, donde va a reinar el anticristo a nivel mundial, va a ser, ya no se va a utilizar dinero en efectivo, va a ser que todos se pongan esa marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? Que igual entiendan, no puede ser tu celular, que lo traes en la mano derecha, te lo pones aquí en la frente, puede ser unos como lentes que tengas, ¿sí? Puede ser un chip. El chiste es que, un reloj, el chiste es que va a ser un asunto que va a comprometer tu fe. ¿Por qué? Porque como va a estar establecido esta religión ecuménica universal única, que aglutina todas las religiones, va a decir, tienes que creer en esto. Si no, no te ponemos esa marca y vas a ser condenado a muerte. Por eso leímos al principio que Jesús decía, serán entregados a las sinagogas y aún sus familiares los van a entregar. Y todo eso se va a dar en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, en este periodo de la gran tribulación son 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser 3 años y medio como de bonanza, de viva, porque este anticristo va a llegar a salvar al mundo de todos los problemas económicos, va a traer la solución para la crisis que hay en Europa, para la crisis que hay en Estados Unidos, ¿sí? Y va a ser un líder político, religioso, muy astuto y hábil, que va a ser apoyado por China, por Rusia, por Estados Unidos, imagínense, todos esos países apoyando la misma causa, y hasta por Israel va a ser apoyado. Pero hay buenas noticias. Acompáñame a 1 Tesalonicenses y con esto terminamos. 1 Tesalonicenses 4. El tiempo, ahorita sigue el rapto. No estoy diciendo que el rapto sea después de la gran tribulación. Puede ser antes, puede ser en medio, ¿sí? O durante, ¿sí? Pero no va a ser después de la gran tribulación. La gran tribulación va a terminar con la segunda venida de Cristo, ¿sí? La segunda venida de Cristo, que lo leímos al principio, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Es la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir ya como lo que es, como el Hijo de Dios, poderoso, eterno, ¿sí? A defender a su país, a Israel. Y nosotros vamos a venir con Él en esa segunda venida. Nosotros los que somos hijos de Dios, los que hayamos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y le hayamos entregado nuestra vida y que hayamos vivido en santidad, en una relación con Él, nosotros vamos a regresar con Él. ¿Por qué? ¿Cómo es que? Ahí en 1 Tesalonicenses, ahí explicamos. 1 Tesalonicenses 4:15 dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, arrebatados. ¿Qué es que te arrebaten algo? Es que no que te digan, oye, por favor, ¿me puedes prestar esa pluma, verdad? No, es arrebatar, que ni te das cuenta de lo rápido que sucede. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora acompáñenme a 1 Corintios 15:50. Está atrás de Tesalonicenses, unos libros atrás de Tesalonicenses. 1 Corintios 15, versículo 50. O sea, si observan todo lo que estamos viendo, pues no son ideas mías ni teorías mías, todo viene en la Biblia. ¿Sí? Quiere decir que hasta la conquista
que ha sufrido el país de Israel a mano de diferentes reinos que vimos ahorita, Dios la ha permitido, claro, ha tenido un propósito, claro que Dios ha tenido un propósito para todo. ¿Sí? 1 Corintios 15, versículo 50 dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, o sea, el cuerpo que tenemos ahorita, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Dice misterio, no secreto. En el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Amén. Bueno, ¿qué significa esto? Que justo antes de la gran tribulación, unos años antes de la gran tribulación, empezando la gran tribulación o a mitad de la gran tribulación, todos los que seamos parte del cuerpo de Cristo, los que seamos parte de su iglesia, vamos a ser raptados. Así como ahorita vamos a desaparecer. ¡Pup! Imagínense que venga un piloto en un avión comercial y el piloto sea hijo de Dios, va a desaparecer y que venga gente manejando. Todo lo que tienes aquí, tus negocios, tu ropa, tu lana, todo se va a quedar. Tú te vas a ir con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y acabamos de leer que lo vamos a encontrar en las nubes, nos vamos a encontrar con Él. Oye, que mañana tenía que pagarnos. Ya. Oye, espérate, porque mañana me dijeron que me iban a avisar si me iban a dar tal negocio. Se acabó. Todos nos vamos a ir. Primera de Pedro 1.3 dice, Primera de Pedro 1.3 dice, lo voy a leer rápido, o sea, nos acabó el tiempo, pero ya acabamos, es lo último. Estos dos versículos más ya acabamos. Primera de Pedro 1.3. El rapto va a causar tal espanto y tal horror en la gente que se quede, que el mundo no va a seguir funcionando igual. Por eso puede dar inicio la gran tribulación por el rapto. Imagínate que desapareció gente, que desaparecieron familiares tuyos, puede ser que si tú no eres, sin pipas, imagínate, van a decir que es un acto terrorista de parte de los extraterrestres, puede ser. Va a ser un descontrol total. Entonces ahí puede erigirse este líder único, el anticristo, para decir, yo sé qué pasa, miren, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y no les sorprenda también que empiecen a darle últimamente mucho rollo, mucho auge a lo de los ovnis y todo eso, pero como leímos al principio, dijo Jesús, habrá señales en los cielos, los cuerpos celestes serán conmovidos. O sea, no se desvíen, por favor. Es importante que si creemos en la palabra, mande, esas son señales que ya hay, ¿sí? Hace poco ¿te acuerdas de la noticia que les leí? Que Rusia va a sacar a la luz pública todos sus archivos que tienen sobre extraterrestres y todo ese rollo. Todo eso tiene una explicación en la Biblia también, por eso hay que estudiar, ¿sí? Que no los cuenten exactamente. También todas las teorías de conspiración, que si los Anunnakis, Illuminatis, reptilianos, todo eso tiene una explicación bien bonita en la Biblia. A Dios no se le escapa nada, ¿sí? Entonces, 1 Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Qué es esa herencia incorruptible que vamos a tener? Primero, nuestro cuerpo incorruptible que acabamos de leer que nos van a dar en el momento de ser arrebatados. Segundo, una herencia incorruptible. Lo que Jesús nos tiene preparado en el reino de los cielos es una herencia que tenemos incorruptible, que es mucho más valiosa que todo lo que podemos tener aquí. ¿Sí? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros o ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el último tiempo. Pero fíjense,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. O sea que nosotros estamos siendo guardados ahorita. Estamos siendo guardados. Con todo esto que acabamos de leer apocalíptico y que la tribulación, no, tú estás siendo guardado. Si tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, estás siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Tú estás guardado, tú estás siendo guardado. Si tú te mantienes fiel a la palabra, si tú te mantienes buscando constantemente al Señor, si tú tienes un anhelo de vivir en santidad para el Señor, tú vas a seguir siendo guardado. Y podemos estudiar, miren, todo esto, nos podemos meter más a detalle, luego si gustan a estudiar las 70 semanas de Daniel, a estudiar las profecías de Ezequiel, a estudiar las profecías que vienen en Salmos, a estudiar el Apocalipsis, a estudiar la bestia de Apocalipsis con 7 cabezas, con 10 diademas y 10 cuernos y bla, 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 bla. Todo un rollo nos podemos, es muy padre, pero ¿saben qué? Si no tenemos esta fe, esta esperanza, esta relación con Dios, de nada sirve. Esto es lo que nos hace diferentes. Esto es lo que nos hace pueblo de Dios. Que tú al haber recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora estés guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿Que está siendo guardado para la salvación? Sí, pero está siendo guardado para la salvación en los últimos tiempos. Está siendo guardado para la salvación en tu matrimonio, en tus situaciones familiares, en tus relaciones sentimentales. Está siendo guardado para toda aquella cosa de la cual no encuentres salvación, no solo en los últimos tiempos. Para eso también estamos siendo guardados. La salvación de Dios es integral. La salvación de Dios es suficiente. La salvación del Señor es abundante, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos atravesando por alguna situación difícil? Si estamos atravesando por algún estado de temor. A veces hablar de estos temas despierta cierto temor en la gente. Dice, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar sí? Pero aquí, este versículo encierra todo lo otro que estudiamos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. No lo busquen, en Juan 16 dice, Jesús dijo, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y luego dice adelante, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, del 26 al 33 dice todo eso. O sea que ahorita nosotros debemos de estar ocupados por ejercer, por realizar el propósito que Dios tiene para nosotros. No debemos vivir igual a la demás gente que no conoce a Dios. Trabajando de lunes a viernes para descansar el fin de semana, pasear y volver a trabajar de lunes a viernes. Nosotros estamos llamados, tenemos una protección, acabamos de leer. Una protección del Señor. Pero también Jesús nos dice acá, en el mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí. Yo tengo aflicciones todos los días. ¿Nadie más de ustedes? ¿Quién más tiene aflicciones diarias? ¿Sí? Hasta cuando vas al estacionamiento, la aflicción de pagar el boleto. ¿Mm? Hasta te afliges cuando alguien se te mete y ¡ay! Te asustas. El mundo está lleno de aflicción. Y cuando le venga el anticristo va a ser más aflictivo todavía. Va a haber más aflicciones. Puede ser que nos toque vivir un tiempo en la gran tribulación, ojo. Puede ser que no. Después, si quieren, preparamos un tema para explicar por qué sí, por qué puede ser que sí, por qué puede ser que no. Pero lo más maravilloso de esto es que tenemos una esperanza viva, tenemos un Dios vivo, un Dios que nos protege, un Dios que nos ama, ¿sí? ¿Cuántos en este día quisieran renovar sus votos con Jesús? ¿Cuántos en estos días? ¿Sí? ¿Todos?
Vamos a ponernos todos de pie. La oración para recibir a Cristo la hemos hecho todos al menos una vez, pero cada uno de nosotros podemos renovar nuestros votos con Cristo diario. ¿Por qué? Porque su misericordia es nueva cada mañana. Y puede ser que a lo mejor te has alejado del Señor por las presiones de tu trabajo, por la televisión, por un montón de cosas, pero aún así, Dios te dice en este día que Él está anhelante, fiel, para que empieces a vivir con el propósito que Él tiene para ti. Cierren sus ojos, vamos a orar. Cada uno de ustedes ore a Jesús, al Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus palabras, Señor, que son tan tremendas, Señor. Por ese plan que tienes para la humanidad, para la creación, por el plan que tienes para tu pueblo Israel, Padre, que tú prometiste que nunca lo dejarías, Dios. Y para el plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones, Señor, todas aquellas cosas que hacemos que no te agradan, Señor. Todas aquellas cosas que hacemos que nos alejan de ti. Padre, te pido que nos perdones en el nombre de Jesús, por anhelar otras cosas más que tu presencia. Que nos perdones por anhelar más las riquezas, por anhelar las posesiones, Señor. Más que estar contigo, más que buscarte, más que anhelarte. Padre, perdónanos y perdóname si al saber de tu segunda venida y de que nos ibas a raptar, Señor, hubo duda en nuestro corazón, hubo mortificación en nuestro corazón de las cosas que íbamos a dejar aquí en este mundo. Padre, la verdad es que tu amor vale más que todas las riquezas de este mundo, Señor. Como dices en tu palabra, tú tienes una herencia incorruptible para nosotros, Señor. Padre, yo en esta mañana te pido que retomes nuestra renovación de votos contigo, Señor. Que toques nuestros corazones, que nos muestres todas aquellas cosas, Señor, que están estorbando para consagrarnos, para entregarnos a ti, Padre. No es posible, Señor, que anhelemos más escuchar, Señor, cosas que no son tuyas a cosas que son tuyas, Padre. No es posible que anhelemos más leer otras cosas antes que leer tu palabra, Padre. No es posible que anhelemos más la cama, que anhelemos más la flojera, el descanso, antes que anhelarte a ti, Padre. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, Señor, para que tú seas el Rey, Señor de mi vida, de nuestra vida, de nuestro corazón. El número uno, Padre, que te demos el lugar que te corresponde, el lugar que te merece. Gracias, Padre, porque tú nos das conciencia de que hemos sido comprados con sangre, precio de sangre preciosa, Padre. Gracias porque tú nos tienes guardados, Señor, y tenemos la convicción que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú ya lo sabes, Señor, y tú lo tienes listo, Padre. Padre, perdónanos si hemos visto nuestros problemas de cualquier tipo más grandes que a ti, Padre. Señor, te entregamos todos nuestros problemas. Nos arrepentimos de nuestra vida pasada. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, y cada uno de nosotros comprometemos nuestra vida, nuestro corazón en ese caminar contigo. Te damos gracias, reconocemos ese sacrificio en la cruz, Señor, que no solamente vino a limpiar nuestros pecados, a quitar toda enfermedad de nuestras vidas, Señor, sino a transformar en una vida para servirte a ti. Te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido, por lo que está pasando y por lo que ha de venir. Te damos gracias, Señor. Ofrecemos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, en un compromiso de santificación para ser apartados, Señor. Apartados para ti, Padre. Y te damos gracias en esta mañana, Señor, porque esta bendición, este reconocimiento y este compromiso, Señor, se extiende
hasta todas nuestras generaciones, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros hijos, Señor, por la vida de nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, que seamos buenos maestros, Señor. Que demos buenos ejemplos, que puedan arraigarlos en el amor a Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Y te damos gracias también, Padre, porque ya no somos solamente oidores de tu palabra, sino que también somos hacedores de tu palabra. Proclamamos el Evangelio, Señor. Extendemos tu reino, Señor, por donde quiera que pasemos, y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestras vidas. Gracias por haber quitado ese velo, Señor, de la ignorancia, de la idolatría, de la religiosidad. Y gracias, Padre, porque tu palabra, porque tú nos has hecho libres, Señor. Nos has liberado de la esclavitud, de todas esas viejas cosas, Señor, de todas esas costumbres que nada edificaban nuestras vidas. Y te damos gracias. Gracias porque somos nuevas criaturas, Señor, porque somos parte de tu pueblo, Señor. Ese pueblo que tú estás preparando, Señor, para, para que sea llevado, Señor, en el rapto. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por todos nosotros, Padre. Bendecimos a todas estas familias que hoy nos acompañan. Bendecimos, Señor, a todas las familias que nos ven por internet. Y te damos gracias porque todos y cada uno de ellos, Señor, te reconocen como Señor y Salvador. Te damos gracias, 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 Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ilumina nuestro caminar. Gracias, gracias por todos nosotros, Padre. Bendice, Señor, bendice nuestro caminar, bendice nuestros viajes, Señor, nuestro entrar y nuestro salir. Que benditas sean las tierras que pisan las plantas de nuestros pies. Y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación, con todas estas familias, con todos estos hijos tuyos, que con todo el corazón te buscamos, Señor, y con todo el corazón te amamos. Te damos gracias, Padre, por todos y cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.